Ay, miren, este canal es demasiado joven como para meterse en la guerra de consolas. Y de una vez les explico, no tengo preferencia por ninguna de las empresas que dominan el mercado actualmente, pero de verdad necesito hablar de esto. Por allá de los años 90, la industria de los videojuegos se debatía entre dos grandes competidores, el gigante rojo Nintendo con su Nintendo 64 y Sony, que había recién desarrollado una consola en base a un periférico cancelado para el Nintendo 64, con el que se podrían leer CD-ROOMs. Así es, la PlayStation original. Pero mientras más se acercaba el nuevo milenio, la industria también buscaba la manera de innovar. Es así como Microsoft se aventuró a probar suerte con este mercado junto a Intel. Microsoft anunció el 10 de marzo del 2000 la nueva Xbox. Sí, tal vez tenía un diseño algo feo, pero miren, como sabrán, el negocio principal de Microsoft e Intel son las computadoras y procesadores de computadoras. Así que la Xbox, aparte de contar con un reproductor de DVDs para ver películas, cosa que también había implementado PlayStation con su PlayStation 2, también había implementado un procesador basado en el procesador Intel Pentium 3, tecnología de punta para el hogar en aquellos tiempos, y tener una estructura que asemejaba a la arquitectura x86 de una PC, o sea que sin entrar en detalles técnicos, la Xbox era una PC enfocada únicamente a la diversión. Estas similitudes facilitaron a muchos desarrolladores de videojuegos de PC el hacer ports para Xbox. Es aquí donde entra en el juego Bungie. Esta desarrolladora ya tenía un buen historial con los dos juegos de Myth y varios FPS en la mochila. En este tiempo se pensaba que la única forma de poder disfrutar un FPS al 100% era en una PC por la cantidad tan amplia de botones disponibles, cosa que era muy difícil de mapear en un mando de consola. Estos pusieron en marcha el proyecto Monkey Nuts, un juego de estrategia en tiempo real, al igual que los dos juegos de Myth, pero en lugar de estar en la Edad Media, este se desarrollaba en un mundo futurista, en medio de un conflicto entre humanos y una raza alienígena, pero cuando el jugador tomara el control de uno de los vehículos, la cámara pasaría a parecer de los Sims a un Need for Speed. Mientras más probaban este tipo de cámara, el concepto de estrategia en tiempo real pasó de lado, pues era más divertido controlar a un solo soldadito verde con la cámara que se utilizaba para los vehículos. Así transformaron el proyecto a un shooter en tercera persona, donde controlabas a un soldado humano que se enfrentaba a una fuerza extraterrestre llamada el Covenant. Y en el 99 hicieron el primer anuncio del juego en el fallecido E3. Te seguimos extrañando. Fue en este en el que también ofrecieron a Bill Gates poner este juego en Microsoft, porque recordemos, el Xbox no se había revelado hasta ese momento. Pero como saben, el juego también llegaría a la Gran X como un exclusivo, pero aún se pelotea de hacer la cámara del juego en primera persona y buscar la forma de transportar los controles de PC al mando. Así crearon la base de mapeo de FPS, ya saben, utilizar el joystick derecho para apuntar y mover la cámara, en lugar de utilizar el L y R convencionales para ese tiempo, disparar con el gatillo derecho en lugar de X o cuadrado, dependiendo de la consola obviamente, en lugar del X o cuadrado dependiendo de la consola, y el cambio de arma con la Y o el triángulo. Todo esto en conjunto a la decisión de por fin cambiar la cámara a primera persona, la creación del sistema de ayuda al apuntar, llevaron a que el 15 de noviembre del 2001 llegara a las tiendas uno de los juegos más importantes de la historia de la industria. Así es, hablo de Halo Combat Evolved. La saga de Halo se extendió y se sigue extendiendo a través de 6 juegos de la saga principal, un spin-off precuela que es mejor que todos los demás juegos de toda la saga, y 2 precuelas al estilo estrategia en tiempo real. Los Halo Spartan no existen, y un único DLC de la tercera entrega que hace referencia a la Divina Comedia, y varias novelas y cómics que pueden o no ser canon dependiendo de lo que mande la saga principal, y con los que ha formado un lore tan interesante al nivel de ciencia ficción que está tan cerca o incluso superior a Star Wars. Porque miren, no hablaré a profundidad de los juegos,
Más bien hablaré del trasfondo, de lo que está detrás y que no se explica tan fácilmente en los juegos. Toda la trama y la historia del conflicto de este universo se da por los Forerunners. Estos llegaron a ser la civilización más avanzada de toda la galaxia. No se sabe mucho de los orígenes de esta, más allá de que son la creación de los aliens aún más avanzados, llamados los precursores, que fueron extintos por los mismos Forerunners, a lo que llegaremos después. Aún así, los Forerunners lograron un avance de tecnología tal que lograron crear mundos, y como toda sociedad con un ego desmedido, obvio van a colonizar y expandir su dominio, esta vez a casi 3 millones de planetas, bajo el estandarte de ser los protectores de estos, donde según su mitología, estas enseñanzas fueron transmitidas por los precursores. Esta ideología los hizo deshacerse de sus armamentos, cosa que no les benefició mucho cuando descubrieron al parásito Flood. El Flood es un parásito que se alimenta de otros seres de las que toma el control bajo la mente colmena llamada Gravemind, y como medio de contención crearon las 2 estaciones de investigación para contener e investigar al Flood. Y en caso de que el parásito se saliera de control, estas bases con forma de anillo estaban equipadas para destruir al Flood junto con toda vida inteligente alrededor de la galaxia, para dejarlos con hambre. Como podrán adivinar, el Flood se salió de control, así que los Forerunners activaron los anillos, donde se deshicieron del Flood encarcelándolos en los anillos, pero también propiciaron su propia extinción. Los precursores no solo crearon a los Forerunners, también crearon a otros cientos de civilizaciones, entre los que están los humanos. Unos cuantos millones de años después de la segunda activación del primer anillo Halo, estos también se volvieron una civilización espacial. Los precursores habían creado a los humanos para ser los herederos de su sabiduría y poder, cosa de la que los Forerunners estaban celosos, siguiendo a los precursores, y comenzó una guerra con los humanos, la cual estos últimos perdieron, reduciendo su número severamente, destruyendo toda la tecnología y reiniciando su cadena evolutiva a 0. Así la historia de Halo daría un salto hasta el siglo XXVI después de nuestra era, donde los humanos avanzarían tanto como para descubrir cómo viajar en el desliespacio, una dimensión donde el espacio del universo está extremadamente comprimido, y así poder viajar largas distancias en un cortísimo periodo de tiempo, con lo que pudieron colonizar planetas como el planeta Reach, y se entraron con el Covenant. El Covenant, o el Pacto como sería en español, es una alianza de un montón de especies alienígenas bajo el mando de una monarquía teocrática. O sea que el poder está bajo un mandatario religioso que dice tener una conexión con un dios o con unos dioses, en este caso los profetas, quienes creerían que los Forerunners regresarían para llevarse a los alienígenas elegidos y con la suficiente fe en ellos para llevarlos al, entre comillas, gran viaje. Yo no lo voy a decir, pero ustedes saben a qué hace referencia y crítica todo esto. En este caso son 3 líderes principales: el profeta del pesar, el profeta de la piedad y el profeta de la verdad, encargándose de las fuerzas militares, de la justicia y de ser el portavoz del mensaje de su religión, respectivamente. Inicialmente esta organización, si se le puede llamar así, eran 2 razas unidas en un pacto de paz, impulsado por la búsqueda de reliquias Forerunner, y con el tiempo se fueron anexando más especies a las que convencían de rendir culto a los Forerunners, como los Legorps, los Yanme, los Kiyars, los Ungoys, los Yarhanei. Sí, la última vez que se me ocurre listar especies alienígenas para un video. Nunca más vuelvo a hacer esto. Sí, hasta donde se sabe, el Covenant tiene su dominio extendido a lo largo de todo el brazo de Orión de la Vía Láctea. Pero ¿cómo se encontraron los humanos y el Covenant? Bueno, alrededor del año 2524
se cuenta que una nave de misioneros Covenant se encontró con una nave de carga terrestre no tripulada, en la cual rastrearon la trayectoria del planeta humano Harvest, donde localizaron una enorme cantidad de objetos Forerunners. Al llegar a Harvest, el Covenant le ofreció a los humanos la posibilidad de firmar un tratado de paz, entre muchas comillas, el cual rechazaron, pero al analizar a profundidad el planeta, los líderes del Covenant, los profetas, se dieron cuenta de que los artefactos Forerunner eran los humanos en sí. Esto posiblemente quería decir que los humanos eran los verdaderos herederos de los Forerunners, cosa que nosotros ya sabemos que no es cierto, pero para los profetas esto derrumbaría por completo su estilo de vida y sistema de creencias del Covenant, lo que conllevaría a que los profetas perdieran poco a poco su influencia, fortuna y poder. Con tal de no perder esto, inician la guerra contra los humanos, escondiendo su descubrimiento sobre los humanos, y por más inverosímil que parezca, los humanos han sido una especie capaz de empatar sus fuerzas con el Covenant. Sí, claramente por sus avances tecnológicos, pero principalmente por una fuerza de ataque tan poderosa que se rumorea de un legendario individuo perteneciente a estos que pasó 3 días enteros peleando contra el Covenant para después desaparecer en combate. Así es, hablo de los Spartans. Los Spartans Generación 1 o Proyecto Orión eran un programa instaurado antes del contacto con el Covenant, en el que tomaban a un grupo de los mejores soldados del ejército para comenzar a suministrarles sueros que mejoraban físicamente a estos, con el objetivo de calmar las revueltas de los rebeldes, aunque el proyecto terminó cancelado por los altos costos de mantenimiento y por el riesgo que suponía hacia los Spartans. Dato curioso, el sargento Johnson es parte de esta primera generación de Spartans. Oh, yo sé lo que le gusta a las mujeres. El proyecto Orión después fue revitalizado por la doctora Catherine Halsey. Esta vez lo que haría es reclutar a sus candidatos desde la infancia. Tomarían a los más altos, más fuertes, rápidos, inteligentes y competitivos para suministrarles sueros y mutágenos que los dotarían de capacidades humanas inimaginables. Porque pareciera que no, pero unas cuantas hazañas de estos serían correr a más de 60 km por hora. Esto es 20 kilómetros más que lo que llegó a correr a su máximo Usain Bolt. Desviar misiles con los codos y sobrevivir a caer desde la estratosfera a la Tierra, aunque esto último también tiene mucho que ver con su armadura. Las Mjolnir son armaduras de punta, flexibilidad y resistencia por igual, con la capacidad de vincular su sistema operativo con una inteligencia artificial de apoyo, y gracias a la ingeniería inversa, estas están integradas con un escudo de energía igual al de los élites del Covenant. La generación de Spartan Dons son la generación más popular de los Spartans, entre los que están John 117, también conocido como el Master Chief, el artillero del equipo Noble, Jorge 052, entre muchos varios otros. Y miren, los humanos somos avaros y como los Spartan Dons dieron muy buenos resultados, se decidió dar aprobación al proyecto Spartan 3. Aunque estos serían más fáciles y baratos de producir, también sus habilidades y equipamiento estarían simplificados, sirviendo más que nada como la carne de cañón para la UNSC. Pero en el programa hay un equipo más destacado que otros, el equipo Noble. Este grupo es como el Suicide Squad de DC. Eran enviados a batallas en las que probablemente no fueran a sobrevivir. Y yo sé que está la burla de que los Spartans 3 son unos inútiles, pero sin estos cabrones no habría saga, pues el equipo Noble propiciaría el escape del pilar Autumn de Rage, donde estaba Cortana y el jefe maestro. Aunque no se sabe qué pasó con ellos, pues desaparecerían en medio del combate. Esta generación sirvió como base para que se aprobara el proyecto Spartan 4, que al igual que el proyecto Orión, utilizó reclutas en su etapa adulta de la UNSC para mejorarlos, aunque sus habilidades resultaran ser incluso más limitadas que las de los Spartans 3. Estos están equipados con una armadura Mjolnir modelo 2, diseñada específicamente para compensar este problema. Con esta generación también se abrió el departamento de operaciones Spartan, donde enviarían Spartan 4 y 3 a misiones especializadas. Algo que se me olvidó mencionar hace algunos minutos es que en este futuro ya no hay divisiones territoriales políticas,
o sea que no existen países y continentes, y todo, incluso las colonias humanas en otros planetas, están controlados por el gobierno unificado de la Tierra. Mientras el Comando Espacial de las Naciones Unidas, o UNSC, es su fuerza militar. Esta se creó después de que el gobierno unificado de la Tierra ganara un conflicto con los opositores a la idea de un gobierno unificado. Después de esto, la UNG juntaría las fuerzas navales y marinas para volverlos un brazo militar para proteger la Tierra y sus planetas colonizados a lo largo del brazo de Orión. Bueno, ¿se acuerdan cómo hace unos momentos les hablé cómo el equipo Noble permitió el escape del pilar Autumn de Reach? Pues aquí vamos a empezar a hablar de la historia del primer juego. Aunque no haré un super resumen, solo resaltaré los sucesos realmente importantes. Pues, al escapar de Reach, la UNSC encuentra uno de los anillos Halo, donde el jefe maestro es soltado junto a Cortana, una inteligencia artificial con la que parece tener un enamoramiento raro, en donde mientras se enfrenta al Covenant y permite el escape de los demás soldados Marines que habían caído ahí para escapar, se da cuenta de que el Covenant cree que este anillote es suyo por derecho divino, como otro cierto Dogma, que por ahí de los 1200 hizo lo mismo en Medio Oriente, ya saben de qué hablo. Bueno, el caso es que el jefe maestro termina descubriendo el parásito Flood dentro de este anillo, que comienza a devorar a humanos y Covenant por igual. Mientras busca la forma de detener al parásito, John se encuentra con el 343 Golty Spark, el guardián del anillo, quien lo guía al activador del Halo. Pero antes de que pudiera hacer cualquier cosa, Cortana lo detiene antes de activar el anillo, pues este destruiría al Flood, pero también destruiría todo el rastro de vida inteligente. O bueno, eso al menos en parte de la galaxia, siendo solo un anillo Halo. Es así que la forma más eficaz para destruir el Flood y el anillo Halo es destruir el pilar Autumn, teniendo que activarlo mediante comando de voz, destruyendo la base Halo y regresando a la Tierra para preparar sus fuerzas contra el Covenant, mientras el 343 Golty Spark queda varado en el espacio. Yo sé, entiendo que el video es demasiado corto a comparación de otros videos que hablan de esta saga. Literalmente haciendo mi investigación encontré un video de 44 minutos hablando de la humanidad en Halo, pero el objetivo principal de hacer este video es para quienes están interesados en la saga pero no tengan tiempo de estudiar conceptos como Spartan, Forerunner, Halo o cómo es el trasfondo de la historia, para que puedan entenderlo sin tanto esfuerzo, y en segunda aquellos que no conocen esta saga de videojuegos se interesen en ella, porque les juro que hasta el juego peor calificado de esta no tiene pierde. Este fue mi primer video hablando sobre el lore de videojuegos, y si les gustó pueden ayudar al video para saber si quieren más videos sobre estos temas. Yo fui el host para la Comicueva y conmigo será hasta la próxima. Chao.